¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos unimos a esta edición especial de Chilevisión Noticias a través de nuestras plataformas para llevar la información del momento con las informaciones que llegan desde Venezuela luego de los reportes de estas explosiones y sobrevuelos de aviones en la capital de Caracas que han sido reportadas por varios ciudadanos venezolanos y además de estas explosiones que se reportaron a eso de las 2 de la mañana hora local, según han constatado las agencias de noticias a través de las redes sociales. Justamente fue que varios usuarios reportaron estos videos de explosiones y sobrevuelos en la capital venezolana, algo que empezó a alertar inmediatamente a todos los medios de comunicación, entendiendo también lo que sucede con las tensiones en ese sector en el Caribe debido al despliegue de fuerzas de parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela y los distintos sobrevuelos que se habían hecho en zonas cercanas. Sin embargo, no se había llegado a un punto de ataques visibles en el sector terrestre de Venezuela y ahora se llegan con las primeras confirmaciones. Esto, recordemos, hace algunas semanas atrás, luego de un bombardeo, quiero decir, que se dio en un muelle, en una zona donde, según Estados Unidos, se hacía una carga y descarga de drogas de parte del Tren de Aragua. Bueno, ahora las explosiones que se reportan son más importantes, son en bases militares. Hablamos de La Carlota y el Fuerte Tuina, mientras los residentes de la capital escuchaban el sobrevuelo de los aviones y el ruido de los motores al pasar a una altura bastante más baja. Eso ha llevado a que durante esta jornada se han reportado distintas emergencias en ese lugar y ahora también hay distintas informaciones que llegan a través del despliegue de fuerzas de parte de Venezuela en las calles de Caracas, incluso con ya un estado de calamidad que habría sido ya reportado por parte del líder del régimen, Nicolás Maduro. Incluso, según fuentes del gobierno de los Estados Unidos, a CBS News, se ha confirmado, según, repetimos las fuentes, el ataque ordenado por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de distintos objetivos dentro de Venezuela, incluidos objetivos militares, quiero decir, en lo que ya es una escalada en esta presión finalmente que ha tenido esta campaña en contra de Nicolás Maduro, en contra de Venezuela y en contra del régimen, que ahora se tensiona muchísimo más debido a lo que son estos bombardeos en el territorio terrestre de Venezuela, y lo que lleva también a una escalada que no se había visto anteriormente en contra de un país latinoamericano. Estamos hablando del primer bombardeo de parte de Estados Unidos en un país latinoamericano en los últimos años, y eso también lleva a una situación de bastantes tensiones en la región, pensando en lo que puede hacer finalmente estos movimientos y lo que son estos ataques que habrían sido ya ordenados por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra del territorio venezolano luego de estos sobrevuelos y también explosiones en Caracas durante la madrugada de este sábado. Hay que decir sí que otros medios estadounidenses indicaban que Washington estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se tratase de ataques aéreos de parte de la Casa Blanca y ordenados por la Casa Blanca. Además, el gobierno de Venezuela ya se refirió a estos ataques durante esta noche, diciendo que ha habido una gravísima agresión militar, decían, de parte de Estados Unidos. Ellos ya reconocían esa posición justamente de lo que es un ataque de parte de Estados Unidos a localidades civiles y militares en los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Ya ha habido también reacciones internacionales de parte del presidente colombiano Gustavo Petro, quien expresó su profunda preocupación de su gobierno por parte de las explosiones ocurridas durante esta madrugada en Caracas y en otros sectores de Venezuela por la consecuente escalada de tensión en la región. Estamos viendo ya imágenes de lo que son las calles de Venezuela también y estas explosiones que se han dado durante esta jornada. Finalmente, imágenes que dan cuenta de las tensiones y de lo que han sido estas explosiones durante esta jornada. Eso mismo ha llevado al escalamiento de lo que decíamos, este despliegue militar que se ha hecho en ese lugar y con este ya especie de estado de calamidad registrado por parte del régimen de Nicolás Maduro para poder tener todo un despliegue militar y tener lo que son las
las alternativas militares disponibles para una respuesta, aunque hay que ver finalmente cuál es la situación que se va a dar para los próximos minutos, para las próximas horas, entendiendo también lo que es esta escalada. Mientras justamente tenemos distintas imágenes que estamos atentos siguiendo el minuto a minuto para ver cómo se dan las reacciones en Venezuela y también lo que van a ser las escaladas que puedan seguir, entendiendo que también se podría hablar de un despliegue específico en estas bases militares y bajo también qué contexto Estados Unidos podría explicar, si es que son ellos finalmente una confirmación de parte de manera oficial, cómo se va a dar este despliegue y cómo se va a seguir avanzando en finalmente estos ataques derechamente de parte del gobierno de Donald Trump en contra del territorio venezolano. Recordemos que ya se habían dado hace algunos días unos ataques en un muelle de Venezuela que, según Estados Unidos, era una situación de zona de carga y descarga de droga de parte del Tren de Aragua, que alimentaba a estas narcolanchas que habían sido también bombardeadas en los últimos días. Incluso dos operaciones se llevaron a cabo el 31 de diciembre y también días anteriores, donde murieron algunas personas. Eso llevó a que finalmente se elevaran las tensiones, pensando en que ni siquiera en lo que era la víspera del Año Nuevo había una pausa a estas acciones. Ahora se suma finalmente que se tiene este ataque y que, según, aquí vamos a ser responsables también de la información, CBS News, justamente dos funcionarios estadounidenses confirman que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado estos ataques dentro del territorio venezolano hace algunos días atrás, llegando con las primeras confirmaciones durante esta jornada. El caos también, obviamente, se apodera un poco de la ciudad, entendiendo lo que es la preocupación por no tener claridad de qué es lo que ocurre. Por lo mismo es que hay varias imágenes de autos saliendo de la zona de conflicto, podríamos llamarlo, a lo que es esta zona de ataques, y que finalmente no se tenía una claridad de qué es lo que estaba ocurriendo. Aquí estamos viendo la pantalla dividida con lo que son las imágenes de archivo en la parte derecha y también las explosiones en la parte izquierda de la pantalla, y los distintos despliegues y videos que han circulado a través de las redes sociales luego de estos informes de explosiones, y lo que el régimen de Nicolás Maduro ha calificado como un ataque de parte de los Estados Unidos, entendiendo también lo que son los ribetes de esta acción. Algo que obviamente está en desarrollo en estos momentos. Otros habitantes, por ejemplo, de La Guaira, también reportaban no solamente detonaciones, apagones, algo que resulta ser usual cuando se dan situaciones de ataques o conflictos armados en zonas habitadas. Normalmente, cuando se da una situación así de ataques en zonas armadas, se sabe que las zonas urbanas reciben un golpe, podríamos decirlo, al suministro eléctrico, y eso mismo también lleva a esa situación. Estamos justamente atentos a lo que está pasando minuto a minuto cuando llegan estos reportes de parte de los medios de comunicación de que esta acción debió haber sido ya ordenada por parte de Estados Unidos. Estamos viendo aquí los medios internacionales justamente con las informaciones que están circulando acerca de estas confirmaciones y lo que sería ya este ataque dirigido de parte de Estados Unidos en contra del territorio venezolano. Finalmente, ahí están viendo parte de lo que son esas informaciones, y atentos también a lo que pueda ser una confirmación oficial de parte del Pentágono de los Estados Unidos, por ejemplo, a este ataque ya que habría sido producido por parte de Estados Unidos en contra del territorio venezolano. Por ejemplo, hay varias personas que ya reporta aquí el sitio Infobae con residentes, en este caso, por ejemplo, un residente de El Valle que manifestó que escuchó sonar como una ametralladora, como en defensa contra los bombardeos, y seguido con detonaciones y disparos. Lo que se imaginaban ellos es que justamente se refieren a estos aviones que estaban sobrevolando a baja altura y que han terminado en estas detonaciones y explosiones reportadas durante esta jornada. A eso de las 2 de la mañana, les decíamos, hora local, son esas explosiones reportadas con pausas. Decía también, por ejemplo, una persona a la agencia AFP que pidió el anonimato, decía, hay pausas
y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando en este relato que hacía a las agencias internacionales y que llevan también a ventanas que retumbaron. Ella decía: me escondí en un cuarto sin ventanas en un barrio aledaño al Fuerte Tiuna, el complejo militar, el mayor complejo militar de Caracas, y que hoy día también se encuentra bajo este ataque. Informaciones que llegan durante esta jornada a eso de las 2 de la mañana hora local, y que también da con la novedad en cuanto a lo que se ha reportado en esa zona. 3 de la mañana, para que se entienda también, hora chilena, es cuando empiezan estas noticias a circular a través de las redes sociales, con también lo que es un poco el cierre que existe en Venezuela, y ya a esta hora podemos confirmar justamente estas explosiones, y que además medios internacionales, medios incluso estadounidenses como CBS News, ya está confirmando que esta situación está adjudicada a un ataque autorizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de Venezuela, en donde, por ejemplo, el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela en Caracas, es uno de los puntos principales de explosiones y también de ataques que se han registrado durante esta jornada. Una información que también estamos esperando a ver cómo se da en cuanto al movimiento de tropas, por ejemplo, de parte de Venezuela, con el despliegue policial y militar. Incluso estamos revisando aquí distintas agencias de noticias. La agencia EFE reporta que se ha declarado estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos. Reza justamente este comunicado de parte del régimen de Nicolás Maduro, y dice en este comunicado que el Ejecutivo informó que el jefe del Estado ha firmado y ordenado la implementación de un decreto que declara estado de conmoción exterior con el fin de proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. El gobierno de Venezuela también anunció que va a denunciar ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, una gravísima agresión militar de Estados Unidos en su territorio. Varias detonaciones, lo decíamos justamente, que se reportaron durante esta jornada, y que ahora se tiene ya la información de esta posible confirmación de parte del gobierno de los Estados Unidos a CBS News, que da cuenta de que este ataque habría sido ordenado por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante esta jornada, e incluso con varios días atrás ya había sido autorizado, pero que reporta finalmente que hoy se ha dado esta luz verde. Las condiciones así lo habrían ameritado. Estamos viendo, por ejemplo, las distintas imágenes que se han dado con estas explosiones. Lo decíamos, en varios estados de parte de Venezuela han reportado estas explosiones, principalmente en bases militares de Venezuela, y esto da cuenta con este ataque que se habría generado en ese lugar. Decimos esto en una situación de condicional, podríamos decirlo, de que esto no está confirmado, debido a que no existe la información oficial de parte de los Estados Unidos. Presumimos finalmente de que esto habría sido de esa manera, y por lo mismo es que también esta situación ya está en desarrollo y en plena confirmación. Para quienes se vienen conectando a nuestra transmisión, estamos en vivo a través de Chilevisión Noticias con estas informaciones del momento, justamente con la confirmación de este ataque o estas explosiones finalmente ocurridas en Caracas y en distintas otras ciudades de Venezuela, con este ataque que habría realizado Estados Unidos en contra de Venezuela y en contra de estaciones militares de ese país, específicamente en Caracas y en varios otros estados durante esta jornada. Por lo mismo es que se ha decretado estado de conmoción de parte de Venezuela y de parte de el líder de ese régimen, Nicolás Maduro, en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, además de Caracas, luego de estos ataques que se han perpetrado durante esta jornada. A ver, hagamos un resumen también de, mientras también estamos esperando distintas informaciones que se vayan confirmando. Recordemos que durante los últimos días había existido un aumento en las tensiones con lo que era, por ejemplo, el mensaje de parte de Nicolás Maduro por el Año Nuevo, declaraciones que revisamos aquí en Chilevisión Noticias durante la jornada de Año Nuevo, y donde Nicolás Maduro hacía un llamado a el despliegue que estaba listo. Decía Nicolás Maduro que estaban listos para cualquier despliegue necesario para poder enfrentar cualquier tipo de podríamos decirlo, asedio, ataque
ataque, invasión, en algún momento se ha ocupado de esos términos de parte de Estados Unidos, entendiendo también que las fuerzas estadounidenses han seguido presentes en ese sector y que hoy día sigue también la atención valga la redundancia, en lo que ocurre en la zona del Caribe. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver también lo que sucede con Flight Radar, entendiendo también lo que son estos sobrevuelos y las zonas de exclusión que puedan existir en ese lugar, mientras también estamos esperando mayores confirmaciones de parte de Estados Unidos y de parte también de Venezuela. Por lo mismo es que también eso se está esperando para tener una mayor claridad de qué es lo que va a ocurrir. A esta hora, por ejemplo, si uno se va al territorio venezolano y lo que son las imágenes de Flight Radar, no existe ninguna aeronave frente a las costas de Venezuela ni tampoco en el territorio venezolano. Y una particularidad, durante los días anteriores habían sobrevolado algunas aeronaves venezolanas, por ejemplo de aerolíneas venezolanas, pero ninguna había operado con una claridad. Incluso ya podemos confirmar, por ejemplo, según la información de Flight Radar, que se encuentra una aeronave estadounidense sobrevolando, por ejemplo, la zona frente a Puerto Rico. Es un Boeing Stratotanker finalmente de parte de las fuerzas estadounidenses, y para que tengamos una claridad también en qué se refiere este avión Stratotanker, es un avión cisterna que permite la recarga de combustible a otras aeronaves, por ejemplo como aviones de combate, sin que estos aterricen. Esta aeronave está sobrevolando a esta hora la zona de frente a las costas de Puerto Rico, entre Puerto Rico y República Dominicana, a una distancia importante, podríamos decirlo, de Venezuela, pero también que permite que cualquier aeronave, por ejemplo de combate, pueda repostar en este avión y volver al combate en caso de ser necesario. Estas explosiones se han reportado a eso de las 3 de la mañana, lo decíamos, hora de nuestro país, 2 de la mañana, hora de Venezuela, pero hasta el momento no ha llegado ninguna información también en cuanto a... no ha llegado tampoco ninguna información en cuanto a mayores ataques que hayan ocurrido durante las últimas horas. Eso en informaciones que se han ido confirmando, en informaciones que han ido circulando y en distintas informaciones que van fluyendo desde Venezuela. Para quienes nos están justamente viendo, son informaciones también que van minuto a minuto surgiendo a través de las agencias internacionales, por ejemplo. También estamos esperando lo que ha sido las transmisiones de Reuters y que a esta hora también dan cuenta de estas explosiones y también estas detonaciones en distintas bases militares de Venezuela. Esta información ha causado conmoción, obviamente, ha causado una situación de temor de parte de los ciudadanos cercanos a estos puntos y también de otras ciudades, y por lo mismo es que eso ha llevado también a una crecida en cuanto a los efectos que puedan surgir en el Caribe y con los países aliados. Hasta el momento también, por ejemplo, en distintas expresiones no hemos visto, más allá de lo que sucede con Colombia, con el presidente Gustavo Petro, quien ya declaró que se encontraba en contra de este ataque. Finalmente estamos viendo lo que es justamente lo que sucede con distintas explosiones y también con lo que sean algunas informaciones de confirmación en cuanto a estas actuaciones de parte de los Estados Unidos. Incluso ya está reportando aquí Lucas Tomlinson, el periodista de Fox News, dice: Estados Unidos atacó en contra de Venezuela y estos ataques están desarrollándose, dice justamente oficiales que han confirmado a Fox News, lo cual también nos hace ver que podrían seguir ocurriendo explosiones en Caracas y en otras ciudades de Venezuela, entendiendo lo que puede hacer finalmente estos ataques. También, por ejemplo, a esta hora están circulando imágenes de parte de la agencia RT, la agencia de noticias de Moscú, donde se ve un posible helicóptero atacando en contra de Venezuela y en contra de una estación militar. Eso también lleva a las posibles confirmaciones que puedan ocurrir en cuanto a el desarrollo de estas imágenes, en cuanto a estas explosiones, y también lo que pueda ocurrir en cuanto a finalmente lo que es estas confirmaciones ya de ataques de parte del Pentágono. A esta hora, por ejemplo, algo que siempre sirve como insumo a las noticias, entendiendo también lo que es el misterio de parte de los Estados Unidos, hay un indexador, por ejemplo, dentro de todo lo que son estas noticias, un indexador que habla de las
lo que son el desarrollo de las instalaciones, de los comercios alrededor del Pentágono. Varios de esos comercios a esta hora, sobre todo de alimentos, están atiborrados de personas. Eso significa que hay un movimiento en el Pentágono y que esto lleva a que se tenga que suministrar de alimentos a quienes están haciendo incluso horas extras dentro de las instalaciones del Pentágono. Mientras estamos viendo también las distintas imágenes y lo que es también una confirmación de una escalada. No sabemos en qué va a terminar, pensando en que además durante esta jornada se había conocido que Nicolás Maduro habría aceptado la mediación de parte de Estados Unidos para finalmente atacar estas instalaciones de droga. Esto obviamente no se condice con lo que ha ocurrido, que es un ataque hacia estaciones militares, ante bases militares de parte de Venezuela. Por lo mismo es que también es parte de lo que conocemos a esta hora. Ustedes me dicen en producción si tenemos también ambientes para ver finalmente lo que ha ocurrido durante esta jornada, entendiendo también lo que es esta agresión de parte de Estados Unidos, por ejemplo, también con más imágenes con lo que es el ataque contra la base militar Francisco Miranda en los Estados Unidos. También, por ejemplo, Miguel Díaz Canel Bermúdez, el presidente de Cuba, dice: Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o muerte, venceremos, es parte del mensaje que ha colgado a través de las redes sociales. Vamos a seguir también atentos a lo que pueda hacer la red social Truth, entendiendo que es la red social que ocupa Donald Trump normalmente para emitir sus mensajes y que también puede tener alguna reacción durante las últimas horas, aunque a pesar de lo rimbombante o lo expresivo que es Donald Trump en las informaciones, normalmente se da también que en estos ataques formales, en estos ataques confirmados, se mantiene un silencio de parte de los oficiales de los Estados Unidos, incluso de su presidente, esperando también a que haya una información oficial, por ejemplo, de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y estas confirmaciones acerca de estos ataques. Estamos atentos, obviamente, a lo que ocurre en Venezuela, estamos atentos a lo que ocurre en Estados Unidos, también a lo que ocurre en el Caribe con estos movimientos. Durante esta jornada se ha confirmado este ataque ocurrido en Venezuela, explosiones y también detonaciones en bases militares aéreas finalmente. Y lo que está ocurriendo con estas confirmaciones de que Estados Unidos habría realizado estos ataques durante las últimas horas. Una información que ha circulado también durante las últimas horas. Vamos a también estar atentos a lo que ocurre con estas informaciones y también lo que ocurre con la confirmación de parte de los oficiales estadounidenses en el Pentágono. A ver también qué ocurre con los avances y lo que sean los pasos posteriores, porque esto también es bien importante, pensando que estos ataques hablan de 7 explosiones y bajos vuelos de parte de algunas aeronaves en Caracas, y que también daban cuenta de estos movimientos militares ya confirmados que no habían tenido un anticipo más allá de estos ataques en estos muelles. Por ejemplo, a través de la red social X, Flight Radar, que es el servicio público, podríamos decirlo, de seguimiento de aeronaves, dice: en medio de informaciones de explosiones alrededor de Caracas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Agencia Federal de Vuelo de los Estados Unidos emitió un NOTAM. Son notas para los pilotos comerciales y que dice que prohíbe a las aeronaves estadounidenses operar a todas las altitudes dentro del espacio aéreo venezolano a partir de las 6 de la mañana de hoy, 3 de enero. Flight Radar no está rastreando actualmente ninguna aeronave sobre Venezuela. Y eso es una situación normal, entendiendo también que aeronaves militares no tienen que ser seguidas, no pueden ser finalmente detectadas, y por lo mismo es que también lleva a que estas aeronaves no sean seguidas por parte de los radares públicos en ese lugar. Bueno, estamos también atentos a lo que ocurre con esta aeronave, por ejemplo, de reposte. Hablamos de este Boeing KC-135 Stratotanker, que es una aeronave tipo
finalmente cisterna que permite a otros aviones poder repostar combustible sin perder el vuelo, es decir, sin aterrizar y tampoco sin tener que detener sus acciones. Eso sí, bien importante, recordemos que está el Gerald Ford en la zona de Puerto Rico, un portaaviones de los más importantes, sino el más importante de parte de Estados Unidos, que durante las últimas horas también había reportado algunos movimientos, aunque no tan importantes, entendiendo que el silencio que hubo también de fuerzas militares pudo haber anticipado estos hechos. Estamos viendo las imágenes justamente de estas explosiones durante las últimas horas, siguiendo minuto a minuto lo que ocurre en Caracas, en Venezuela, y también las informaciones del momento. También atentos a cualquier confirmación que surja desde el gobierno de los Estados Unidos de manera oficial, también de parte de Venezuela, con mayores movimientos y mayor despliegue de tropas militares a esta hora. Vamos a seguir justamente buscando mayor información. La agencia EFE con lo que ha realizado en cuanto a sus reporteos. Siguen, por ejemplo, lo que son los seguimientos a CBS News y también estas informaciones que daban a conocer en cuanto a estas confirmaciones que llegaban de parte de la Casa Blanca o de agentes estadounidenses para finalmente poder confirmar que estos ataques se habían generado durante los últimos minutos. RT en español, la agencia rusa de noticias, sabemos también bastante vilipendiada en cuanto a la circulación de sus informaciones, dice: Estados Unidos insta a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela y abandonarla inmediatamente. Informaciones que han circulado durante las últimas horas. Además, durante los últimos minutos también se han confirmado 7 puntos de bombardeos o de explosiones, entendiendo también lo que ocurre. Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, La Carlota, la base aérea en Caracas, el Volcán, una antena, finalmente una base de comunicaciones de parte de las fuerzas militares de Venezuela, La Guaira, el puerto de La Guaira, el principal puerto de Venezuela, y el aeropuerto Higuerote, la base aérea en el estado de Miranda. Esos son los lugares que distintas también agencias y también, como por ejemplo seguidores de inteligencia, han confirmado de parte de este ataque que habría ocurrido de parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Distintos análisis que se hacen y distintas finalmente expresiones que se pueden dar acerca de lo que ha ocurrido en Venezuela, con distintos medios de comunicación a esta hora transmitiendo en vivo con lo que ha sucedido en ese lugar. Además, con el sobrevuelo de no solamente aviones, podríamos decirlo, sino que también helicópteros. Y ahora hay que ver finalmente qué es lo que sucede con el control de Venezuela en cuanto a el despliegue militar y policial. Ya se ha autorizado ese despliegue policial y militar de parte de Nicolás Maduro hace algunos minutos atrás. Por ejemplo, llegan también videos de la zona de la Plaza de Caracas, cerca de la sede del SEBIN, tropas chavistas que están siendo desplegadas para tomar el control de las calles. Incluso en imágenes de parte de algunos medios de comunicación se está reportando el movimiento de estas tropas y también la detención de personas civiles que están circulando por ese lugar y que hasta el momento son bajados de sus automóviles, registrados y finalmente tal vez tomados en detención debido a este despliegue de tropas y también el estado de calamidad que ha sido reportado en ese lugar. Mientras también, por ejemplo, el New York Times titula que Venezuela acusa a Estados Unidos de llevar a cabo ataques en su capital, y así con distintos despliegues que han ocurrido durante esta jornada en los últimos minutos acerca de este ataque. Estamos en vivo a través de Chilevisión Noticias con estas informaciones finalmente que llegan desde Venezuela. Estamos también con el comunicado acerca de lo que ha ocurrido con estos ataques, y aquí estamos viendo ya el comunicado de parte del gobierno de Venezuela, quien ha confirmado este ataque o esta incursión también de tropas estadounidenses en su territorio, asegurando que este ataque es parte de este despliegue de Estados Unidos en su territorio y que culpa justamente al gobierno de Donald Trump de esta situación. Aquí lo están viendo justamente en pantalla, mientras también estamos atentos a lo que ocurre con otras explosiones o detonaciones que se puedan seguir en
Venezuela, en Caracas y en distintos otros puntos, finalmente para seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo. El despliegue de las fuerzas militares a esta hora está ocurriendo en Caracas, está ocurriendo en distintos sectores y nosotros lo estamos siguiendo minuto a minuto finalmente en ese lugar. También, por ejemplo, vamos a revisar lo que dice el medio afín al régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de Telesur, que reporta finalmente este comunicado de parte de Venezuela, y también lo que son las expresiones de aliados finalmente de parte de Estados Unidos, de Venezuela, como es Cuba también, en estos ataques. Por ejemplo, destacan también lo que son las expresiones del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que dice: condenamos energéticamente la agresión militar en curso de Estados Unidos en contra de Venezuela. Los bombardeos y las acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a Estados Unidos ni a ningún otro país. También, por ejemplo, las expresiones de parte de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien pide una reunión inmediata de parte de la Organización de Estados Americanos y también de la Organización de Naciones Unidas ante la agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En este momento bombardean Caracas, alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela, bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato, es parte de lo que ha dicho finalmente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. También con las expresiones de Cuba en cuanto a lo que ha sucedido durante esta jornada, y el comunicado oficial también de parte de la República Bolivariana de Venezuela, que rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América en contra del territorio y la población venezolanos en las localidades civiles y militares de las ciudades de Caracas, la capital de la República, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto de la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Atentos a las informaciones que puedan seguir ocurriendo minuto a minuto. Parte de este comunicado que ha sido ya emitido por la República Bolivariana de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, hace algunos minutos atrás, y el minuto a minuto de lo que vaya surgiendo con las distintas informaciones desde Venezuela, y también con lo que vaya ocurriendo con confirmaciones que puedan seguir surgiendo de parte de otros países. Ya, por ejemplo, también con Gustavo Petro, un balance confirmado sobre los ataques de Estados Unidos a Venezuela, aunque también entendiendo que esto pueda seguir en desarrollo. Incluso, por ejemplo, distintos periodistas, aquí el periodista venezolano Orlando Avendaño, del medio Voz, ha tuiteado: Estados Unidos emitirá un comunicado apenas las fuerzas militares estadounidenses ya no se encuentren en Venezuela, según ha confirmado el Washington Post, finalmente, perdón, el Wall Street Journal es el que ha confirmado también esta información, que dice que no va a haber actualizaciones mientras existan fuerzas militares estadounidenses en Venezuela. Y eso también es bien importante, porque significa que mientras mantengamos un silencio estadounidense, no hay finalmente una salida de estos militares de parte del territorio venezolano. Tenemos en vivo la televisión venezolana, justamente vamos a escuchar un poco de lo que sucede a esta hora, mientras estamos atentos a las otras informaciones que vayan ocurriendo, también con lo que pueda ser finalmente esta confirmación, y minuto a minuto, mientras estamos justamente aquí tratando de confirmar estas informaciones que entrega el Wall Street Journal con este silencio de parte de las fuerzas estadounidenses. Aquí está: Estados Unidos le dice a los norteamericanos que tomen refugio en ese lugar. La embajada justamente de Estados Unidos ha servido de también refugio. Aquí estamos buscando información. Aquí está: la embajada de Estados Unidos en la vecina Colombia emitió el sábado una orden de confinamiento para los ciudadanos estadounidenses en Venezuela, indicando que estaba al tanto de los informes de explosiones en Caracas y sus alrededores. La embajada en Bogotá, la capital colombiana, advirtió a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Venezuela, y el Departamento de Estado retiró a todo el personal diplomático de Caracas y suspendió las operaciones en el país, recordemos, en 2019, pero esto se da también con estas advertencias. Y un funcionario estadounidense confirmó que se está llevando a cabo esta operación militar en Venezuela al Wall Street Journal. El funcionario negó comentar sobre los objetivos específicos y afirmó que se espera que la Casa Blanca emita un comunicado una vez que las fuerzas estadounidenses
estén fuera del espacio aéreo del país. Eso es bien importante. Mientras no esté finalmente las fuerzas estadounidenses fuera del territorio venezolano, no van a hablar y no va a haber una confirmación acerca de lo que ocurra en ese lugar. Tenemos ahora sí justamente lo que ocurre con la televisión venezolana. Ustedes me dicen justamente lo que está ocurriendo en ese lugar. Vamos a escuchar. Mira allá, mira. Estamos teniendo un problema justamente para poder seguir lo que ocurre con la televisión venezolana a esta hora y con las informaciones minuto a minuto de lo que está pasando. Mientras podemos ver también distintas imágenes de lo que llega en cuanto a señales y también comunicados que se han emitido. Estoy revisando también aquí lo que es el pool de la Casa Blanca. Para quienes no lo conocen, es un pool de informaciones que emiten los periodistas que siguen a la Casa Blanca con minutos a minutos y también informaciones en cuanto a alguna conferencia de prensa o información que pueda ser dada a conocer desde la mansión presidencial. Hasta el minuto, la última información que se había emitido era eso de las 9:53 de la noche del 2 de enero. No hay mayor información, es decir, todavía hay un silencio de parte de los Estados Unidos en cuanto a estos ataques. Eso también es importante para entender lo que ocurre a esta hora. Más de lo que son los videos de el pánico, el miedo y también estas explosiones en Caracas a esta hora. Y también las informaciones que van a seguir surgiendo desde ese lugar. Seguimos revisando más informaciones a esta hora de lo que puedan ser estos videos, mientras ya han comenzado, por ejemplo, varios periodistas y agencias a descartar algunos videos que puedan ser informaciones falsas. Y eso también es bien importante en cuanto a las distintas imágenes que se puedan ir conociendo acerca de estas explosiones y también lo que son estos movimientos. Cuando también las agencias de noticias, por ejemplo, ya están haciendo circular algunos videos de venezolanos corriendo por algunas calles de Caracas, entendiendo también lo que son las impresiones y las sorpresas ante estos ataques, por ejemplo, con distintos videos que se han ido conociendo en ese lugar. Los civiles, por ejemplo, corriendo para buscar refugio ante estas explosiones, mientras también las fuerzas militares se están movilizando en esa zona. Por ejemplo, también reporteros y corresponsales de otros medios de comunicación, por ejemplo, están entregando alguna información. Sky News, por ejemplo, tiene a su corresponsal estadounidense, quien dice: algunos dirían que Estados Unidos realmente ha abierto la caja de Pandora si se está llevando a cabo este tipo de acción militar sobre el terreno de Venezuela, entendiendo también lo que significa una acción armada sobre el territorio venezolano, pero además, finalmente, también lo que es la forma en que se va a seguir avanzando. El presidente Gustavo Petro, hace algunos minutos atrás, confirmó o entregó en realidad una imagen acerca de posibles bombardeos que han sido realizados hasta el momento. A ver, queremos ser responsables con esta información también, entendiendo que el presidente Gustavo Petro también ha llevado algunas informaciones que han sido cuestionadas en su propio país. Por ejemplo, dice que ha habido la base de La Carlota está inhabilitada y bombardeada, el cuartel de La Montaña en Catia La Mar está inhabilitado. Reporta, por ejemplo, un bombardeo al Palacio Federal Legislativo, algo que tenemos que confirmar también en cuanto a si esto es así o no. El Fuerte Tiuna fue bombardeado, el aeropuerto de El Hatillo también fue atacado, la base número 3 de F-16 en Barquisimeto también habría sido bombardeada, según la información que publica a esta hora el presidente Gustavo Petro de Colombia, algo que él da a conocer a través de un grupo en WhatsApp. O sea, hay que decir también que esta información es bastante sensible como para darlo a conocer a través de informaciones que están circulando en las redes sociales, en WhatsApp, así como en otras situaciones. Estamos atentos también, por ejemplo, a también lo que dice, según ha circulado a esta hora, una expresión de el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Vamos a buscar esa información justamente para tener la confirmación de esos comunicados y también no expresarles a ustedes lo que son desinformaciones que puedan seguir ocurriendo a esta hora. Y también aquí está, justamente estamos viendo lo que son distintas expresiones. Aquí está un documento finalmente que ha emitido el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena energéticamente las declaraciones intervencionistas del presidente de Estados Unidos y otros funcionarios estadounidenses sobre asuntos internos de Irán también, por ejemplo, y también se refiere a lo que puede ocurrir con Venezuela en los próximos minutos, atentos también a lo que puede ser, por ejemplo, una situación de aliados en ese lugar, y así como también lo que es ya la condena a de algunas naciones a estas explosiones. A ver, ¿por qué nos referimos a esto finalmente? Porque también es bien importante lo que puede ocurrir con estas acciones y también los contactos y también lo que son los movimientos en Caracas. Rosalía, desde Caracas, justamente nuestra corresponsal, está conectada con nosotros. Rosalía, cuéntanos cómo está el ambiente en Caracas y también cuáles son las confirmaciones hasta el momento que se tiene de distintos ataques. Muy buenos días a todos, gracias por el pase. En efecto, ha sido una madrugada muy movida, realmente nadie se lo esperaba. Desde aproximadamente las 2:30 de la mañana se empezaron a escuchar detonaciones alrededor de toda la capital. Tenemos confirmación de aproximadamente unos 4 puntos que han sido de alguna manera atacados. Todavía no hay una información oficial por parte de Estados Unidos de cómo fueron estos ataques, pero